Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la clase de recuperación por el feriado del 29 de junio. Lo que vamos a hacer ahora básicamente es ya terminar el tema que hemos estado llevando desde la semana pasada, ¿no? Que entramos en general en una perspectiva, en una visión más teórica de lo que es la etnicidad, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos cómo se había visto originalmente, cómo había ido cambiando esta edición, ¿no? Hacia una edición más moderna, y también cómo había de alguna manera ido desplazando en muchos aspectos a el concepto de raza, sobre todo como categoría analítica, ¿no? Y luego pasamos también a temas de indigeneidad, ¿no? Justamente vinculado a eso y también vinculado a lo político. Y hoy día quería regresar un poco acerca de eso para hablar de temas de indigeneidad, no temas de asociados a etnicidad, pero esta vez asociados también a temas medioambientales, ¿no? Que justamente forma parte de lo que hemos estado viendo de esta intersección entre políticas públicas, Estado, grupos étnicos, y política también, porque vamos a ver que de hecho va a haber una intersección entre todos estos temas acá. Entonces, nada, chicos, este es ya el último tema del curso, ¿no? Acuérdense que la siguiente semana tenemos la entrega de los trabajos finales. eh, entonces también va a ser un tema más ligero, como les digo, el punto es cerrar este último capítulo temático que hemos estado viendo en los últimos días. Para empezar, quería mostrarles estos mapas. Estos son mapas que están a disposición general, no el Ministerio de Ambiente los da, pero básicamente son mapas que muestran, el primero es el mapa de las comunidades nativas y el segundo es el mapa de las comunidades de los otros poblados indígenas. Ojo chicos, ¿se acuerdan lo que hablamos la siguiente semana? Que para aparecer acá, no solamente basta que haya un sentido de autorreconocimiento como indígena, sino que también importa figurar ante la ley, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, la consulta previa, un tema que tocamos, el tema de reconocimiento ante la ley, no basta con que solamente digas yo soy indígena, ¿no? Sino para contar ante el Estado, obviamente tienes que pasar por un reconocimiento que vimos que era un poquito más complicado que solamente no pedir el reconocimiento. En todo caso, acuérdense de dónde están localizados estos grupos, ¿no? La dispersión de estas manchas de colores que ven. En general, obviamente pueden ver que claramente hay mayor concentración fuera de la costa, ¿no? En la sierra, sobre todo en la Sierra Azul, y en la Sierra Sur y en la selva, ¿no? Y este es un mapa con manchas más chiquitas, pero también más compactas, justamente lo que vamos a ver ahora que son las reservas indígenas, ¿no? Territorios de reserva indígena, que es una forma de área protegida. Justamente es el tema con el que vamos a empezar el día de hoy. Obviamente no más restringido, ¿no? Porque es un territorio que obviamente no puede declararse a todo el Perú por las protecciones que vamos a ver que tiene, ¿no? Pero vemos que en todo caso, ¿no? Si bien ocupan menos espacio, el patrón de distribución es similar, ¿no? Muchos en la selva, muchos en la Sierra Sur, ¿no? Por ahí con algunas excepciones. Y este es un mapa de las áreas protegidas en general en el país. Vamos a ver que hay una serie de varios tipos de área protegida, todas van a tener diferente grado de protección, restricciones, ¿no? Pero en general sí, es un montón de general. Eh, pero en Perú hay similares protegidas, alrededor del 15% de la superficie del país es área protegida, de nuevo, bajo distinto régimen eh, de protección, bajo distinto régimen bajo diferentes parámetros de criterios para evitar no cualquier tipo de actividad. Vemos que también no hay cierto parecido con lo que hemos estado viendo, no mucho hacia la Sierra Sur, mucho hacia el oriente, no y entonces lo que va a pasar justamente es el tema de hoy, es que va a suceder mucho que va a haber cruce, ¿no? Va a haber cruce entre donde declara el Estado de áreas protegidas, ¿no? Sobre todo de muchas de las más grandes o de las más importantes, y sobre todo las vinculadas a temas de naturaleza, porque vamos a ver que, por ejemplo, hay reservas históricas, no reservas arqueológicas, pero sobre todo las que tienen que ver con naturaleza van a coincidir mucho con los otros tipos de territorio que hemos estado hablando. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con una población en general, no? Pero la clase está sobre todo asociada a la población indígena, vive en un territorio que es declarado área protegida? En Perú hay 73 áreas naturales protegidas de legislación nacional, 12 son parques nacionales, 9 senderos nacionales, 15 reservas nacionales, 6 bosques de protección. En un rato vamos a ver qué significa cada uno de eso. Y como les decía, hay claramente no
cierta superposición. Y esa superposición va a llevar a dinámicas, problemas, tensiones que vamos a explorar hoy. La Amazonía peruana, no, que es en realidad donde nos vamos a centrar más. La clase pasada me centré sobre todo al final en grupos indígenas andinos, ¿no? Hoy quiero hablar un poco más de Amazonía. 23% es áreas naturales protegidas, entonces una buena parte de la Amazonía es área natural protegida, y 24% está cubierta por territorios indígenas. Obviamente no es exactamente los mismos pedazos de tierra, ¿no? Pero vemos que en general el porcentaje de territorios indígenas y porcentaje de áreas protegidas es casi igual, ¿no? En la Amazonía peruana, ¿no? Y esto, como les digo, va a llevar a esa situación en que cuando una comunidad habita áreas forestales, no se les reconoce derecho de propiedad. No es como ustedes, por ejemplo, si su casa es propia, ¿no? Los derechos que tienen sobre su casa propia. No sé, a mí se me da la gana, puedo abrir, no sé, un hoyo en el medio de mi casa y nadie me va a decir nada, ¿no? Eh, porque tengo derechos con respecto a ella, ¿no? Es distinto, por ejemplo, si estás alquilando, ¿no? Si tienes algún tipo de cesión, ¿no? En que finalmente el propietario es otra persona, puede hacer unos cambios, pero muy restringidos en cuanto a alcance, en cuanto impacto. Y eso es un poco lo que va a pasar en estos casos. Las comunidades indígenas originarias, ¿no? Que van a vivir en esos territorios no van a ser reconocidos con derecho pleno, ¿no? Sino van a ser tratados como si vivieran una sesión de uso, ¿no? Con un, territorio, con un control del territorio limitado, ¿no? Deme un segundo. Ok. Eh, Ahí hay una serie de discusiones, ¿no? Por ejemplo, eh, la antigüedad, ¿no? La ancestralidad de estas poblaciones en el territorio, ¿no? De frente al Estado, que es obviamente mucho más nuevo, eh, y unas dinámicas de poder de por medio, ¿no? Y lo otro, y es también importante para lo que les hablaba la clase pasada, 38% de las comunidades no tienen títulos de propiedad, ¿no? Entonces tampoco va a apoyar eso a que no se reconociese. Aproximadamente 4.000 no van a ser reconocidas como propietarias de su tierra. Y ese es otro mapa que también es bien interesante de pensar, ¿no? Que se aleja de la selva, pero vemos que en la sierra tiene todavía más concentración, obviamente en la costa también, que es el mapa de concesiones mineras, que es un tipo de concesión en el país, concesión para extraer ustedes o para explorar. En el Perú, no, el Estado puede, digamos, alquilar, prestar territorio a un interés privado, ¿no? Para que, por ejemplo, explore y recursos, ¿no? Y una vez que encuentra para explotarlo, ¿no? Por una cierta cantidad de años. Y vemos que 14% del país está concesionado en una u otra forma para mineras. Hay otros tipos de concesiones, ¿no? Hay, por ejemplo, hidroeléctricas, otra forma de hidrocarburos, pesca, tala. Esas solamente mineras. Y vemos que buena parte de la sierra y de la costa están concesionadas, ¿no? También por eso pueden entender, por ejemplo, por qué se hagan unos conflictos socioambientales, ¿no? Eh, la minería ya sabemos trae un montón de dinero, pero a veces también trae consecuencias que alteran la forma de vida de las personas. Y el segundo mapa, el primero pues el que acabamos de ver, el segundo mapa es el mapa que muestra los territorios donde se superponen concesiones mineras, ¿no? Que son también, o sea, me concentro en las concesiones mineras porque son también las que en el Perú usualmente están más relacionadas con conflictos socioambientales, el lugar donde confluyen esas, donde se superponen esas concesiones con comunidades campesinas y nativas, ¿no? Es menos, ¿no? Pero igual vemos que también es un montón, ¿no? Si quieren verlo así, eh, cada uno de los puntos en el segundo mapa es un conflicto socioambiental ocurrido, ocurriendo o en potencial de ocurrir, ¿no? Algo de lo que estamos hablando un montón en el país, ¿no? Esto obviamente va a llevar a tensiones, va a llevar a negociaciones, ya vimos que, por ejemplo, temas como la consulta previa ya tensiones entre intereses económicos, Estado y población. Esto está acá, ¿no? Solamente en el tema minero, ¿no? Dense cuenta de cuántos potenciales puntos de conflicto existen en el país. Y entonces vamos a pasar a un aspecto muy interesante que me sirve justamente para algo que nos gusta hacer un montón en el curso, ¿no? Es como tomar cosas que usualmente parecen de razonamiento común, ¿no? De sentido lógico, y ver que en verdad son más contradictorias de lo que parece, ¿no? Y en principio, cuando uno habla de declarar zonas ambientales, ¿no? La primera reacción que todos tendríamos es bravazo, ¿no? Creo que para todos, en general, es como tenemos, o sea, hemos crecido en una sociedad que por lo menos ya empieza a fortalecer valores de conservación ambiental, ¿no? Entonces, nuestra primera instancia es bravazo, ¿no? Que se declaren más áreas, pero también entra de por medio la manera en que el imaginario social
construye o imagina, piensa esas áreas que quiere proteger, ¿no? Eh, Eso sería más fácil de hacerlo si estuviéramos presencialmente, pero si pone a pensarlo, el imaginario claro, el imaginario del área social, del área natural protegida, es un área completamente vacía de humanos, ¿no? La selva virgen, ¿no? Eh, pero en realidad esto no es tan fácil, ¿no? Es muy difícil encontrar zonas donde no haya por lo menos algún nivel de asentamiento de algún grupo, ¿no? Entonces, vamos a ver que de hecho muchas veces estos grupos, que solamente son grupos muy pequeños, no poco densos poblacionalmente, tienden a entrar en conflicto con este ideal que tiene la sociedad occidental de naturaleza a proteger, de naturaleza despoblada, no vive nadie, porque justamente resulta que están viviendo gente. Y entonces hay gente que habla de este concepto que es el de colonialismo verde, ¿no? Que es justamente cómo los estados occidentales intentan, al darse cuenta de que la realidad se contradice con su ideal de naturaleza protegida, crear esa naturaleza protegida, que imagina esa naturaleza vacía, ¿no? Para los estados, en el imaginario tradicional de conservación, los grupos indígenas, sobre todo, eran obstáculos para la protección del medio ambiente, ¿no? Porque significaban grupos que vivían en esas áreas que quieren proteger y que quieren vacías, ¿no? Entonces, ya sabemos como resultado, los pueblos indígenas o eran expulsados de su territorio por la fuerza, ¿no? Directamente por acción militar, por ejemplo, o mediante la imposición de condiciones al uso de la tierra, por ejemplo, ¿no? Que eventualmente hacían inviable vivir ahí, por ejemplo, no sé, limitar la agricultura, la tala, limitar la caza, perdón, que son obviamente formas de producción que constituyen el modo de vida de estas poblaciones. Pues también, no necesariamente los botas directamente, pero poniéndoles reglas haces que su modo de vida sea inviable y tengan que salir. ¿Cuál es el verdadero motivo? A veces obviamente no una mala comprensión de lo que es proteger el ambiente, ideas de la naturaleza que son muy occidentales, está de la naturaleza vacía, libre, virgen, ¿no? Pero también motivos económicos o motivos de reforzamiento de la soberanía del Estado. Hemos hablado que el Estado-Nación, cada vez que hay grupos, ¿no? Ocupando su territorio cuya primera identificación no es con la nación dominante, entra un poco en crisis, ¿no? Algunos ejemplos, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene parques nacionales muy grandes, muy bellos, ¿no? Yellowstone, el parque donde vive el oso Yogi, ¿no? Yosemite. Y esos tíos, por ejemplo, es interesante porque estos parques, ¿no? Que tenemos son muy famosos, tienen más parques que son enormes, aparte del punto que es común que gente se pierda a veces, eh, fueron impulsados, ¿no? Fue impulsada la creación de esos parques por empresas de ferrocarriles. Yosemite en el 864, Yellowstone en el 872, ¿no? Y fueron impulsadas aparte justamente de acuerdo a ese imaginario occidental de zonas silvestres deshabitadas. Y dirá, o sea, ¿qué está haciendo una empresa de ferrocarril que aparte sabemos que van a ser influyentes, ¿no? Durante buena parte de la modernidad, que es una empresa de ese tipo estimulando la creación de áreas protegidas que nos parece que no tiene nada que ver, ¿no? Y va a haber también un interés económico, ¿no? Porque el turismo ecológico va a incentivar el movimiento, ¿no? Y los ferrocarriles van a poder lucrar eso. Es como, digamos, crear puntos de atracción para que el ferrocarril lleve más gente. En América Latina, eh, las empresas ferrocarriles nunca fueron tan fuertes como Estados Unidos, no fue un interés tan fuerte, pero por ejemplo los gobiernos crearon áreas protegidas para ejercer soberanía en regiones aisladas, ¿no? Los estados latinoamericanos famosamente han tenido problemas para llegar a buenas partes de su territorio, entonces de alguna manera crear estas áreas protegidas no era una forma de forzar sus reglas en esos territorios que muchas veces podían escapar no de su control. Entonces, la alternativa era o ser expulsados para los indígenas. La alternativa para los indígenas era o ser expulsados por no coincidir con este imaginario de naturaleza desprotegida, perdón, deshabitada, virgen, ¿no? O la otra opción era mimetizarse, ¿no? Adaptarse a ese imaginario, ¿no? Y de ahí es entonces cuando se va a popularizar la imagen, esta imagen del salvaje conectado con la naturaleza, ¿no? Casi como si fueran elfos, ¿no? Que son unos con la naturaleza, ¿no? Que entienden, casi como se hablaran con los árboles, ¿no? Que también va a ser parte de la narrativa occidental, pero a veces muchos pueblos indígenas van a tener que adoptar esa imagen, que va a ser una serie de problemas, eh, para que nos dejen vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque para este imaginario occidental, lo segundo mejor después de esta naturaleza deshabitada va a ser, ok, una naturaleza habitada solamente por
estos pueblos que son básicamente parte de la naturaleza, ¿no? Que viven en conexión con el bosque, ¿no? Con los animales y qué sé yo. Y por un lado, esta imagen les va a dar cierta agencia a los indígenas para, digamos, poder negociar con un poder mucho más grande, con más fuerza no militar, administrativa, ¿no? Y que los dejen mantenerse en su territorio, pero también adoptar esta imagen va a tener una serie de problemas, chicos, porque, por ejemplo, esta imagen del indígena, que es uno solo con la naturaleza, que es básicamente un elfo, tiene problemas, un elfo tipo, no fantasías en los anillos, qué sé yo, tiene una serie de problemas, porque imagina a esas poblaciones como si fueran, ¿no? Completamente, ¿cómo lo digo? Hay otras que son de naturaleza cultural, pero si fueran como completamente parte de la naturaleza, no, no como humanos que tienen una huella ecológica, ¿no? Y las sociedades indígenas, si bien usualmente su huella ecológica no es comparable con la de una sociedad industrial occidental, ¿no? Igual tiene un impacto biológico como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en la selva, mucho de la agricultura se hace por roza y quema, que es básicamente, quieres hacer una chacra, ¿no? Vas al bosque, talas una parcela, quemas lo que está al lado y siembras ahí. Pero el asunto es que en la Amazonía la tierra no es buena para la agricultura, el suelo es pobre. Y uno dirá, ¿cómo puede ser pobre si está lleno de árboles? Pero eso es porque hay un ciclo, ¿no? Básicamente están árboles que se mueren y esos árboles sirven para, de abono para la siguiente generación. Una vez que talas, quemas, ¿no? Y vacías eso para crear una chacra ahí, rompiste el ciclo, ¿no? Que ya no se va a recuperar. Y ese suelo, que es pobrísimo, te va a dar para un par de cultivos, ¿no? Y luego se va a agotar. Entonces vas a tener que pasar a abrir otra chacra, ¿no? De nuevo talando y quemando. Entonces, obviamente eso tiene una huella ecológica, ¿no? Y eso aparte va a aumentar conforme, por un lado, el mundo mestizo entre con más fuerza, tenga más contacto con el mundo indígena, ¿no? Y haya, por ejemplo, un interés por conseguir dinero, ¿no? Y aparte, por ejemplo, aparezcan cultivos atractivos económicamente como la coca, como el café, el cacao, ¿no? Que también va a estimular la agricultura más allá del punto de solamente la subsistencia, ¿no? Entonces, mientras más puedas cultivar, va a ser mejor. Lógica de capitalismo, de negocio, ¿no? Entonces también eso obviamente va a acelerar esta deforestación, ¿no? Porque una agricultura para subsistencia va a talar el bosque, ¿no? Mucho más lento. En un segundo. Entonces, ¿no? Este imaginario sobre el indígena va a ignorar eso, va a ignorar que el indígena, claro, tiene tal vez una huella de carbono más baja que la de una persona, no sé, en Europa, ¿no? En Estados Unidos, pero igual tiene un impacto, ¿no? Sobre el ambiente por ser un ser humano, ¿no? Y lo otro es que también va a producir esta imagen, ¿no? Expectativas abrumadoras, ¿no? Imposibles de cumplirse sobre la capacidad del indígena para proteger la naturaleza, porque incluso, ¿no? Cuando hay interés por individuos, por grupos de proteger el medio ambiente, al final del día lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? El indígena tiene una relación con Occidente de desventaja. Entonces, ¿cómo esperas que esta persona que por sí ha ocupado históricamente no una posición desventajosa con el resto de la sociedad, para con el resto de la sociedad, de la nada tenga la capacidad para, por ejemplo, de tener intereses económicos legales o ilegales, ¿no? Por ejemplo, de la tala ilegal, la minera ilegal, ¿cómo esperas que esa persona no pueda proteger de eso, ¿no? Al punto que si se pone a pensarlo, eh, algunos han escuchado noticias de luchadores ambientales indígenas, sobre todo no han visto noticias en la televisión, por ejemplo, sobre ellos, que no sea cuando los matan. No, no, o sea, usualmente cuando escuchamos de ellos en televisión es porque usualmente no mineros ilegales, taladores ilegales los han matado, no por poner sus intereses. ¿Qué tantas herramientas tienen, no? ¿Qué tanto poder tienen ellos para controlar, justamente, por ejemplo, oponerse a, no sé, intereses económicos, otro tipo de interés que busque, o que directo o indirectamente genere afectaciones del medio ambiente, ¿no? Muy pocas probablemente, muy pocas herramientas o muy poca influencia comparativa, ¿no? Esa es una infografía que me gusta mucho, no porque necesariamente funcione tal cual, ¿no? Pero porque también muestra un poco de las lógicas que hay acá en oposición, ¿no? Esa es una infografía que hizo una ONG que se llama Survival International, que básicamente está hablando de
un proyecto que salió en un momento, ¿no? Acerca de declarar al 30% de la tierra en áreas protegidas. Y de nuevo, desde una lógica externa, suena bastante bien, ¿no? Si eres una persona más o menos consciente de que el medio ambiente se está yendo al diablo, 30% de la tierra es un abrazo, pero de nuevo, el 70% no, no estás ocupado. No, 30% para que sea una idea equivale a las superficies de Canadá, China, Rusia y Estados Unidos, que son cuatro de los países más grandes del mundo, y 300 millones de personas se verían gravemente afectadas. Es un montón de gente. Entonces ya tienes que, no sucede en el vacío, como todos los temas que hemos estado viendo, como todas las decisiones que hemos estado viendo, no suceden en el vacío, no tienen un costo social. Y aparte, ese costo social no es que estaría repartido equitativamente por todo el mundo, sino que estaría sobre todo concentrado, 94% estarían concentrados en países de ingresos bajos o medios, ¿no? Porque de nuevo, los países donde esta naturaleza que el mundo occidental quiere proteger no son, no necesariamente, no sé, Inglaterra, o sea, esas áreas naturales no están principalmente localizadas ahí, ¿no? Que igual ellos, esos países tienen áreas naturales, ¿no? Pero el tipo de naturaleza con que Occidente sueña proteger, ¿no? Están principalmente localizada en países del tercer mundo. Y obviamente esto no pasaría, eh, ¿cómo decirlo?, de manera fácil, ¿no? O sea, para crear esta naturaleza hacía, obviamente tienes que sacar a la gente de ahí, ¿no? También es un proceso violento, obviamente, a los pueblos a los que desplazas o incluso a los que se adaptan, ¿no? Como estábamos viendo, a las exigencias y se quedan, le generas también una serie de problemas sociales, de cargas, ¿no? Que acá lo resuelven sobre todo, ¿no? Con problemas como pobreza, alcoholismo, discriminación, pero en general no es un peso injusto, ¿no? Y lo que dice también es que obviamente hay un criterio económico ahí, ¿no? Crear cotos para casa, ¿no? Nuevos hoteles para turismo ecológico, ¿no? Como para también mostrar que no hay solamente ¿no? un interés puramente conservacionista, sino que también obviamente hay intereses económicos, que de nuevo, en todo hay intereses económicos, no es inescapable, vivimos en una sociedad capitalista. Eh, y el otro argumento que usa esta ONG es que, aparte, para colmo, parte del costo social que habría, es caro, tiene un costo monetario bien caro. Dice, la conservación requeriría 140 mil millones al año, ¿no? Solo para duplicar el tamaño de las áreas protegidas, aunque no funcionen, dicen, ¿no? Mientras que harían falta solamente 3 mil millones de dólares para proteger, sí, básicamente, esas áreas naturales, en lugar de ser protegidas por los estados desde fuera, fueran protegidas por las poblaciones que viven ahí, ¿no? Por indígenas, ¿no? Y otras formas de comunidades que viven ahí. Eh, y lo que dice esta ONG es que cuando los pueblos indígenas controlan sus tierras, estas registran menos deforestación. Aparte, los pueblos indígenas, dice, son los mejores conservacionistas y el 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en sus tierras. Y quería usar esta diapositiva, como les digo, no necesariamente porque todo lo que diga necesariamente funciona, sino porque va a ser síntoma de un cambio en los enfoques acerca de la conservación. A lo largo del curso hemos estado viendo un montón, ¿no? Cómo las ideas o las formas de pensar problemas cambian a lo largo de los años, de las décadas, y entonces en los 80 va a surgir una nueva forma de pensar la conservación que no necesariamente entre en conflicto con los indígenas que viven en estos territorios, ¿no? El paradigma de la conservación basada en derechos de las personas que viven ahí, busca respetar los derechos de quienes habitan las áreas protegidas a tener autoridad para tomar decisiones sobre sí y sus territorios. O sea, ya salir de este modelo que les decía, en que el Estado básicamente como le presta el territorio con derechos muy limitados a los indígenas, ¿no? Y más bien reconocerlos como dueños, ¿no? Eh, totales, ¿no? De nuevo, acuérdense la idea del Estado ansioso por su soberanía, ¿no? Entonces, ahí empezamos a chocar con la idea, no con el sentimiento tradicional del Estado, ¿no? Que quiere más bien que el único soberano sea el miembro de la nación, ¿no? No atribuye conciencia ecológica solo a los grupos de baja densidad aislados, sino en general a la cultura indígena, eh, porque, de nuevo, sus huellas ambientales, su huella de carbono son más bajas, ¿no? Y lo que pretende es convertir a los indígenas en socios soberanos en la gestión ambiental, ¿no? Y eso implica cambiar completamente la manera en que la protección ambiental se ha llevado a cabo, ¿no? Las estructuras de poder en conservación obviamente han desplazado al indígena, o cuando lo dejaban mantenerse, ¿no? Lo trataban como un socio menor, ¿no? O como algo a tolerar,
acá más bien se trata de darle protagonismo y decisión, ¿no? Y entonces, como resultado de este paradigma, va a salir un nuevo planteamiento de área protegida, el IPCA, el modelo de áreas indígenas protegidas y conservadas, que está basado en el enfoque que acabamos de ver, y en que los pueblos indígenas son autoridades, ¿no? De un sistema de gestión dirigido tanto a la sostenibilidad ambiental como a la integridad cultural. Entonces es una suerte de visión mixta entre protección ambiental y lo que vimos en la clase pasada a respeto de derechos de pueblos indígenas, ¿no? Y en general, esas áreas pueden variar según cada contexto, pero lo que comparten es buscar la aplicación de conocimientos tradicionales, ¿no? Es decir, no solamente científicos en el sentido regular, ¿no? Sino que los pueblos indígenas, los pueblos originarios también tienen formas de conocimientos acerca de su territorio que no pasan necesariamente por la ciencia o por el método científico, pero que tampoco por eso no necesariamente funcionan, no solamente las cosas se quedan, ¿no? Porque funcionan, ¿no? Entonces, como respetarlos y por lo menos buscar la convivencia entre esos conocimientos no científicos, pero funcionales y la ciencia, ¿no? eh, respetar protocolos territoriales indígenas, promover la lengua, el uso de lenguas indígenas, ¿no? Evitar, de nuevo, ya no se trata de la asimilación, como veíamos en la clase pasada, ¿no? La promoción de economías sostenibles y la conservación de especies con valor cultural. Aparte de esto, ¿no? Habría una adaptación de enfoques integrados holísticos para la gobernanza de recursos, ¿no? Como una versión mucho más orientada en, digamos, mantener la protección ambiental, pero también mantener el respeto a los pueblos que viven ahí. El asunto es que, de nuevo, si me está prestando atención y si se acuerdan de la clase de nación o naciones, Estado-nación, ¿no? Esto a los Estados-nación obviamente le genera un montón de fricción, ¿no? Porque, de nuevo, al Estado-nación, que dentro de su territorio hay otro pueblo que no es el identificado con la nación hegemónica, ¿no? Que tenga poder, le produce una ansiedad tremenda. Entonces los gobiernos han rechazado históricamente este modelo usando la excusa de que es necesaria una protección ambiental más estricta, ¿no? Para rechazarlo. Eh, entonces se intenta mantener a los indígenas, que hasta ahora es el modelo general, ¿no? Por más que eso que estamos hablando surge en los 80, hasta ahora el modelo general se mantiene en que el indígena, si vive, eh, tiene derechos limitados y son más administradores que soberanos. Obviamente también hay intereses económicos, ¿no? Hemos visto que, eso lo hemos discutido, no estén de acuerdo o en contra del capitalismo. Es indiscutible que la economía crece más rápido sin regulaciones, ¿no? Obviamente hay costos sociales, ¿no? Que van a años después, pero si es puramente monetaria, la economía, si el criterio es puramente monetario, la economía crece más rápido sin regulaciones. Y es lo que mucha gente quiere, ¿no? Una economía desregulada, ¿no? Porque también lo que importa mucho es el profit, la ganancia a corto plazo. Entonces también las actividades económicas pueden ser una razón, ¿no? Porque finalmente esos son controles adicionales, ¿no? Controles ambientales, controles sociales que se tienen que cumplir y eso obviamente frena el crecimiento económico y va en contra de los intereses privados, ¿no? O ese medio interés económico. Y ese interés económico se ha manifestado históricamente en base a tres formas, ¿no? Downgrade, downsizing and engagement. Básicamente, downgrading es reducir las restricciones de explotación de recursos. Por ejemplo, hay zonas protegidas en las que cualquier tipo de actividad productiva está prohibida, pero hay otras en las que no, ¿no? Entonces, de nuevo, el interés económico puede estar interesado en que ciertas áreas con altas restricciones, ¿no? Se relajen un poco, ¿no? Y ya permitan unas cosas. Eso es downgrading. Eh, Otra forma es la reducción de la extensión del área protegida, ¿no? Un área, no sé, de 800 hectáreas pase a 500 hectáreas. Entonces las otras 300 hectáreas quedan libres, ¿no? Para algún tipo de actividad protegida, ¿no? Que es quitar reglas, quitar tamaño, ¿no? O ya totalmente la pérdida de protección legal, que es el legalizement, ¿no? Que ya es una opción mucho más radical, si quieren verlo así. En Perú, la ley peruana identifica tres tipos de área protegida. El encargado es el CERNAM en cuestiones nacionales, ¿no? Áreas nacionales las maneja él, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También hay regionales que son manejadas por gobiernos regionales y hay privadas, ¿no? Hay personas independientes que deciden, ¿no? Que tienen una propiedad y deciden dedicarla a algún tipo de conservación o protección, ¿no? Del tipo que sea. Y como les decía, hay varios subtipos. Y en general la diferencia es de restricciones, ¿no? Tal vez la más famosa, ¿no? La más restrictiva en cuestiones ambientales son los parques nacionales. No sé si alguno de ustedes ha visitado alguno, ¿no?
que protegen uno o más ecosistemas o procesos naturales y son intangibles. ¿Qué quiere decir? Que, salvo por las poblaciones originarias dentro, está prohibido el asentamiento y la explotación, ¿no?, de recursos. Entonces, por ejemplo, si a mí se me ocurre que quiero mudarme a uno de estos parques, ¿no? No puedo, ¿no? Porque no soy población originaria. No puedo mudarme ni puedo hacer actividad explotativa dentro, ¿no? Centros nacionales que protegen el hábitat de una especie o comunidad de plantas o animales, así como formaciones de interés científico y paisajístico, también intangibles, ¿no? Centros históricos intangibles, pues, como Machu Picchu, por ejemplo, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas nacionales, bosques de protección, hasta cotos de caza, ¿no? Donde literalmente puedes cazar. Entonces, se cuenta también como eh, el punto es que en cada uno de estos, ¿no?, el nivel va bajando un poco, ¿no? El nivel de intangibilidad, el nivel de restricciones. Y a lo que yo quería llegar es a la reserva comunal, que es un poco con lo que empecé al inicio de este PPT, ¿no? Que son las más influenciadas por la IPCA, ¿no? Por este nuevo modelo de área indígena protegida, pero la clave es influenciada. No es una IPCA tal cual, no es la más influenciada, no la que se acerca más, la que toma inspiración, pero igual, por ejemplo, mantiene el que tal vez es el problema principal o el tema principal que busca solucionar la IPCA, que es el tema de la soberanía indígena en esas tierras, ¿no? En estas reservas comunales, las comunidades indígenas no gestionan el área como propietarios, sino como administradores en contrato con el CERNAM. De nuevo, es como más un tipo de relación tipo alquiler, si quieren verlo así, en que el CERNAM le cede el territorio, ¿no? Pero al final el que tiene la última palabra es el CERNAM, ¿no? Y aparte no son muchos, no solamente hay reservas en 10 de 100 áreas protegidas, ¿no? No hay tantas. De nuevo, porque sigue existiendo en esta tensión entre el deseo de soberanía de la nación, ¿no?, y el cederle esos derechos a poblaciones que pueden reconocerse peruanas, ¿no?, pero que no entran completamente dentro de la clasificación hegemónica, del pueblo hegemónico de ese Estado-nación, ¿no? Y finalmente, quería pasar a Espinar, ¿no? Es otro tema que hemos hablado un montón, ¿no? Que es una provincia de Cusco, ya lo sabemos, ¿no? Y en general, también sabemos, ha tenido históricamente presencia de minería. Su territorio tiene alrededor de 281 concesiones mineras. Ha habido minería desde básicamente la colonia, ¿no? Histórica, su población es más que nada eh, o negociante o ganadera. Como está en la puna, la agricultura es mala, ¿no? Es solo no tan productivo para la agricultura, pero tiene un montón de pasos, sirve un montón para ganadería, ¿no? Históricamente su población también ha sido comerciante, hasta ahora hay mucho de eso. Eh, Actualmente el suelo se usa 84% para pastoreo, lo que decía, seguido por áreas de cultivo con 10%, de nuevo muy poquito se lo comparan por ejemplo con zonas como el Valle, ¿no? Y otros usos 6%, ¿no? Y Espinar va a cobrar importancia con respecto a la minería en el escenario nacional, sobre todo alrededor de 2012, en que van a haber protestas. Y es interesante porque uno usualmente cuando escucha protestas y minería, imagina que la protesta es para que la mina se vaya, no tipo, por ejemplo, en Conga, ¿no? Pero no siempre es así, no siempre las protestas relacionadas al tema minero son para que la minería se vaya por completo. A veces, como en este caso, busca renegociar las condiciones en que la actividad se ejecuta. Las protestas, en este contexto, van a ser para renegociar el convenio marco. El convenio marco lo que hacía era establecer los compromisos que la empresa tenía para el desarrollo de la población. Entonces, básicamente era dar dinero para construir escuelas, hospitales, ¿no? Temas de vivienda y otros temas de desarrollo. Entonces, lo que se quería desarrollar, lo que se quería renegociar era cuánto del porcentaje de la ganancia iba, ¿no? Eh, Se quería pasar del 3 al 30% de utilidades. Es un montón, ¿no? Ya de por sí, cuando estamos hablando de 3%, estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Eh, y la empresa en general, la mina va a cambiar de manos entre diferentes empresas, ¿no? Pero el punto más alto va a ser justamente en 2012 cuando está en manos de Extrata Tintaya, que es la empresa que va a estar en ese momento, ¿no? Eh, y este pedido de renegociar el porcentaje de utilidades que iba a ir a la población va a ser rechazado por la minera y el Estado. Lo que hablamos siempre, ¿no? Esta relación entre tema privado, tema del Estado y tema de población, ¿no? Y la respuesta o la excusa o el motivo va a ser que ya la empresa cumplía con los requisitos de responsabilidad social, ¿no? Y aparte, que se había dicho que el gobierno, la municipalidad no había estado usando de manera adecuada el presupuesto que ya le estaban dando, ¿no?
por eso se rechaza, ¿no? Y obviamente eso va a generar descontento en la población, pero también hay que entender varias cosas, y es que eh, el tema de transferencia de desarrollo económico de un sector al resto de la población es bastante complicado, ¿no? No porque haya una mina, necesariamente el resto de la población va a haber eh, crecimiento, ¿no? Muchas veces ese dinero puede salir, ¿no? Por ejemplo, si contratas gente de otras zonas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fui, había muchas universidades e institutos que habían abierto, ¿no? Gente para formar alumnos, estudiantes para trabajar en la mina, ¿no? Y muchas familias invirtieron en eso, pero luego cuando estos chicos se graduaron, la empresa les dijo que la calidad educativa no era suficiente, ¿no? Entonces, eso también generó descontento, ¿no? Porque también hay algo que es interesante y es que, obviamente, trabajar en una mina paga bien, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de muchas de estas personas, ¿no? Ser obrero minero, ¿no? Paga mucho mejor que, por ejemplo, trabajar de agricultor, a miles mejor. Eh, pero lo otro también es que, por ejemplo, la agricultura emplea más gente, ¿no? En momentos como la cosecha y la siembra, la agricultura demanda mucho mano de obra, entonces da mucho trabajo, no necesariamente también pagado, ¿no? Mientras que la minería paga muy bien, pero da menos trabajos, ¿no? Y aparte, el problema era que, como les digo, la mayoría de los empleos se daban a gente de fuera de la zona, entonces la transferencia de dinero desde la mina a la población no cumplía las expectativas de la gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran formas de que el dinero fluía? Por un lado, obviamente, ¿no? El canon, ¿no? Pero también, por ejemplo, estos trabajadores, no sé si saben cómo trabajan los trabajadores mineros, trabajan eh, por días en la mina, varios días, no digamos 14 días, y por 5 días son libres, ¿no? Entonces esos 5 días de libertad los bajan a las ciudades, ¿no? Salen del campamento, van a las ciudades y ahí, por ejemplo, consumen, ¿no? Desde hotel, comida, cualquier cosa que necesiten, ¿no? Entretenimiento, hay un montón de... en final, lo que está de moda eran los karaokes y también había un montón de prostitución. Entonces, esas son formas en las que el dinero de la mina a través de los trabajadores pasa a la población, ¿no? Pero igual había un descontento, ¿no? En la población con respecto a el crecimiento que había habido, ¿no? O el desarrollo que había habido, a consecuencia de eso, porque también había un costo social bien grande. Justamente les voy a dejar un video ahora en que hablan de la contaminación que va a haber en la población. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que me topé cuando llegué a Espinar era un señor que acaba de tener que sacrificar a un becerro, ¿no? Porque el becerro había nacido con defectos congénitos por que la vaca tenía metales en la sangre, ¿no? Por el agua y los pastos que consume, ¿no? Entonces, como resultado de estas protestas que van a escalar un montón, eh, van a terminar habiendo 4 muertos, 8 heridos, 76 policías heridos, el alcalde Óscar Moyobanca termina preso y se secreta estado de emergencia por 30 días. Y eso ya había hablado en la clase de Naciones, ¿no? Pero quería hablarlo de nuevo para ver el tema de INICIAD, para hacer el tema de INICIAD. Y es que esta coyuntura de protestas, sobre todo asociado al sector extractivo, llevó a que en Espinar surgiera un proceso muy interesante en que por lo menos ciertos sectores de la población empezaron a reclamar su identidad, ¿no? Eh, no solamente como andinos en general, sino como parte de una población particular que eran los Cana, ¿no? Y bien, esta imagen ya la he usado antes, ¿no? Bienvenidos a Espinar, cultura de la nación Cana, ¿no? Entonces el discurso era que son indígenas, pero no son indígenas quechuas, ¿no? Como lo que sería, digamos, el estándar de indigeneidad de los Andes, ¿no? Sino que eran otro tipo de indígenas. El discurso era que, por ejemplo, habían sido socios comerciales de los incas, ¿no? Y de hecho, cerca de Espinar hay un centro ecológico que se llama Canamarca, ¿no? Que los canas habían venido de ahí. Lo que les digo de toda narrativa de nación y etnicidad, ¿no? Tienen un origen compartido, ¿no? También se rastrean a previo a la modernidad, ¿no? Se está rastreando literalmente a tiempos prehispánicos, ¿no? Y entonces es muy interesante porque lo que decía en la clase de Nación, ¿no? Eh, ¿En qué nivel, o algunos pueden decir, se le están inventando, ¿no? Para, por ejemplo, acceder a derechos como indígenas, a derechos de consulta previa. Pero también, por ejemplo, en qué nivel las naciones no son inventadas, ¿no? Las iniciadas no son inventadas, ¿no? ¿En qué momento, en qué punto no se pueden olvidar, dejar de lado y recuperar, sobre todo, por ejemplo, con las historias de asimilacionismo que hay en la historia de toda la humanidad, ¿no? Constantemente las sociedades se están asimilando, ¿no? Están asimilando otras poblaciones a sí mismas, ¿no? Entonces,
De nuevo, más que discutir, ¿no? Si es legítimo o no, que me parece que no es tan útil, me parece más interesante como ejemplo para pensar, ¿no? La relación entre etnicidades, nacionalismos, ¿no? Y algo más considerado moderno, ¿no? Más puramente económico, como la actividad extractiva, ¿no? Entonces, chicos, con esto vamos a cerrar el tema de... Estamos hablando de varios temas, ¿no? Indigeneidad, política, ambiental, nacionalismos, ¿no? Y quería dejarles este video, se los voy a dejar en el PPT, que es justamente acerca de Espinar, ¿no? No habla tanto del tema de etnicidad de endogénesis, ¿no? Será el término este de descubrir, inventar una identidad étnica, como quieran llamarlo, pero sí habla justamente de las tensiones que hay alrededor de la contaminación, ¿no? Para que vean que también eh, va más allá de solamente un aspecto político, social, ¿no? Sino también hay un tema de salud y ambiental, ¿no? Y ya pronto les estaré dejando una actividad para conversar acerca de eso. Nada, chicos, con eso terminamos el último fragmento teórico de el curso. Espero que les haya servido. Espero que hayan encontrado algún tema que por lo menos les guste, que es la idea del curso, ¿no? Como bombardearlos de diferentes temas y más o menos que encuentren ustedes el que más les llame la atención para también dedicar a su trabajo final. Eh, Cuando sea que estén viendo esto, espero que hayan tenido un buen feriado, que les haya servido para descansar, ¿no? Probablemente porque los he estado viendo más cansados en las últimas clases. Ya sé que es final de semestre, siempre es así. Y nada, ojalá nos estemos viendo pronto y tengan un buen día. Hasta luego, chicos. Chao, chao.